derrotó. Nadie ahí de veras vio que aquel cordero era Dios. Al cordero gloria del amor, la historia, fuente. Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Dios bendiga para esta nueva entrega de este programa que nosotros tenemos, que sería ya de estudios bíblicos avanzados con respecto al santuario. Bueno, para aquellos amigos, sean bienvenidos. Bienvenido a Maru, ¿cómo estás? Gaby. Hola, buenas noches. María Eugenia. Hola, buenas noches. Bueno, entonces vamos a pedir la bendición de Dios en esta nueva entrega del santuario, ¿sí? Vamos a orar, acompáñenos en oración. Eterno Padre, Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos poder compartir el estudio del santuario, Señor. La verdad acerca del santuario, Señor, que tú dejaste en tu palabra para poder comprender más de tu ministerio, más del Evangelio, Señor. Bendiga a las hermanas que me están acompañando, Señor, y también bendiga a todos aquellos que se van a sumar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar esta adoración a Dios, ¿sí? Porque no es solamente un grupo de estudios, sino es una adoración. Esto es una adoración. El poder compartir la palabra es adorar a Dios, el poder orar por ustedes, por los pedidos, es una adoración a Dios, ¿sí? Y también la música es un acto de adoración. Bueno, vamos a comenzar con pedidos en forma especial para orar. O sea, nosotros queremos orar, ¿sí? Así que si ustedes quieren compartir sus peticiones especiales, serán muy bienvenidas. Así que bueno, vamos a empezar por acá por el grupo. Este es un grupo de oración y vamos a compartir nuestros pedidos que tenemos. Bien, Maru, Gabriela, Eugenia, buenas noches, Laura. Si tienen algún pedido para que podamos orar. Sí, yo, David, Maru, ¿sí? pido nuevamente por la salud de mi primo, que bueno, que hoy está está grave, la verdad que cada vez, estuvo bien durante estos días, pero tuvo una recaída y ya está en manos de Dios, ya depende de Dios, los médicos no pueden hacer nada, la última palabra la tiene nuestro Señor Jesús. Así que pedirle que oren más que nada por la familia de él, que es los que están sufriendo más, por mi tía Rosa, por toda la familia Heredia. Así que pedirle que el Señor le dé consuelo a esa familia de lo que está pasando, el sufrimiento que está viviendo en estos momentos, ¿no? Así que especialmente por ello me quiero enfocar en mi pedido de oración. Muy bien, la familia Heredia. ¿Y cómo era el nombre de tu primo, era, no? José, sí, José, Vamos primo. a orar por José porque, así como vos decís, Mar, ¿no? La última palabra la tiene Dios y nosotros no nos queda más que pedir por José, por la familia Heredia. Así que no bajar los brazos en la oración. Dios puede hacer grandes milagros. Así es, que sea su voluntad, que sea su voluntad. Exactamente. Yo quiero agradecer a Dios por otra semana más, que ha sido una semana laboriosa, ¿no? Laboriosa con respecto al Evangelio. No sé si ustedes saben que estamos compartiendo los estudios bíblicos 3 veces a la semana en
por medio del Facebook en vivo, así como lo estamos haciendo ahora. Así que estoy muy contento, me siento muy bien, con muchas fuerzas, y yo creo que mis hermanas también. Y vamos por más, vamos para la otra semana, ya estamos en el estudio número 5 y y bueno, vamos a pasos agigantados. Ayer estuvo muy linda la reunión, tuvimos bastantes personas, así que eso la verdad que me llena de mucha satisfacción, ¿no? Bueno, orar por los hermanos que por ahí no pueden estar, siempre presente la familia Escobedo, Ricardo, Nelly, tal vez sigamos orando por toda la familia tuya, Maru, Norma, María, Priscila, que estaban deseosas también de compartir esto, ¿no? Que es un poquito más avanzado, pero siempre va a ser entendible. Siempre el Señor, digamos, va a dar inteligencia para comprenderlo. Bueno, si no hay otro pedido, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por todas aquellas personas también que están con esta situación de COVID, ¿sí? Que no caigan, digamos, en la desesperación, que siempre confíen en Dios y como dijo Maru, Él es el que tiene la última palabra. Oremos entonces. Eterno Padre, Señor, te damos gracias por que podemos, Señor, hablarte, porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas y porque sabemos, Señor, que tú estás preocupado por nuestros problemas, nuestras situaciones. En forma muy especial, Señor, queremos pedirte por José, por la familia Heredia, Señor, es la petición de Maru. Sabemos, Señor, que tú tienes la última palabra, como se dijo, que tú eres el dador de la vida, Señor, el que puede restaurar la salud. Pero todo es de acuerdo a tu voluntad, Señor. En tu infinita misericordia te rogamos por José. Y que, Señor, tengamos buenas noticias de José. Te pedimos, Señor, por la familia Heredia, que la fortalezca, y también por la familia, Señor, que cada uno representa en esta noche. Bendiga a todos aquellos, Señor, que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, vamos entonces a comenzar, ¿sí? Vamos a ir al Power. Tenemos un poco, vamos a repasar lo que sería el estudio pasado. La idea es que nosotros nos familiaricemos con el santuario, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que ir familiarizándonos con los muebles del santuario. Así que en el estudio pasado, ¿qué es lo que vimos? Vimos los inicios de lo que es el santuario, Éxodo capítulo 25:8. Leímos el texto de los muebles del santuario. Vimos que la puerta de entrada era Jesucristo. Ahí nos quedamos. Entonces, y acá estamos ya ante las imágenes del santuario, ¿sí? Este es el santuario. Entonces, lo primero que nosotros tenemos en el santuario es que está rodeado de cortinas, ¿sí? Que nosotros habíamos dicho la medida, que ahora lo vamos a leer. Está rodeado de cortinas, tiene una puerta de entrada que habíamos dicho, esa puerta de entrada representa a Jesucristo, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta de las ovejas, lo habíamos visto también, ¿sí? Entonces, primero tenemos la puerta, ¿sí? Ahí está la puerta de entrada, que eso es el estudio de esta noche, y vamos a estudiar los colores del santuario. De ahí teníamos todo lo que sería en orden. El altar de sacrificio es lo segundo que nos encontramos. El tercero es la fuente o lavacro. El quinto nos topamos contra el primer velo, ¿sí? Y con 5 columnas, ¿sí? Voy de nuevo. Primero, la puerta de entrada. Segundo, el altar de sacrificio. Tercero, la fuente o lavacro. Quinto, 5 columnas, ¿sí? 6,
ya entramos al lugar santísimo y nos encontramos con 3 muebles. Una mesa con panes de la... en el lugar santo y nos encontramos con 3 muebles. Una mesa con panes de la presencia, un candelabro que irradia luz, 7, 8, un altar del incienso, 9, el segundo velo, ¿sí? Y luego pasamos al lugar santísimo y 10, el arca del pacto. En ese orden, más o menos, nosotros tenemos que prepararnos y tomar nota para que luego nosotros enseñemos esto, ¿sí? Entonces vamos de nuevo. Ahí está, tenemos la entrada, tenemos el atrio o patio, tenemos el altar del incienso, tenemos el lavacro, tenemos ya el lugar santo, que hay 3 muebles, una mesa con panes de la presencia, un candelabro de 7 brazos, un altar de oro. Pasamos al lugar santísimo y tenemos el arca del pacto, ¿sí? Muy bien, entonces acá hacemos el repaso de las imágenes. Esto es, luego de la puerta de entrada, es lo primero que me topo, que es el altar de sacrificio, tema de estudio del otro viernes o el otro sábado. El altar de sacrificio. El otro mueble que estaban afuera es la fuente o lavacro, ¿sí? Nos topamos con 5 columnas que dan la entrada hacia el lugar santo, ¿sí? Luego tenemos 3 muebles ya en el lugar santo, mesa con pan de la presencia, candelabro de 7 brazos, altar de oro o de incienso. El último velo o segundo velo y pasamos al arca del pacto, donde está contenida la ley de Dios. Ahí se manifestaba la presencia de Dios en esa arca del pacto que está en el lugar santísimo y ahí estaba la ley de Dios. Bueno, entramos entonces a la segunda parte del santuario, una verdad actual, como nos sugirió el pastor Richard, a quien saludo. El tema de hoy se llama los colores del santuario, ¿sí? ¿Qué es? ¿Por qué, digamos, se trata de los colores del santuario? Porque cuando yo voy al lugar, nosotros habíamos dicho que el santuario nos conduce hacia Dios, ¿verdad? Entonces el santuario nos conduce hacia Dios, tiene una puerta, ¿sí? Pero esa puerta y todo ese sector que rodea al santuario, que ustedes lo pueden ver, tiene todo un cortinado de blanco, ¿sí? Y tiene una puerta de entrada, y esa puerta de entrada tiene colores. ¿Por qué? Bueno, el método de Dios es que ellos entiendan el Evangelio y entiendan los requisitos del Evangelio y entiendan lo que comprende el Evangelio para saber a dónde están entrando, hacia dónde, qué es esto, digamos, del santuario, cuáles son las condiciones, cuál es la ideología, cuál es la política, cuáles son las leyes. Entonces Dios utilizó colores, ¿sí? Él no dio teoría, dio colores, ¿sí? No dio mucha teoría, dio colores para que ellos, cuando vean el color, recuerden de dónde están entrando, ¿sí? Entonces, en esa puerta de entrada, que habíamos dicho representa a Cristo Jesús, en esa puerta de entrada tiene 4 colores, ¿sí? Vamos a buscar en Éxodo, el capítulo 38, versículo del 9 al 20. Éxodo 38, 9 al 20. Acá, en Éxodo 38, 9 al 20, nos dice las medidas externas del santuario, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a pedirle a Maru que nos lea Éxodo 38, 9 al 20. Bien. Hizo asimismo el atrio por el lado sur. Al mediodía, el atrio de cortinas de lino torcido tenía 100 codos. Su columna era 20 y 20 sus basas de bronce. Los capiteles de la columna y su moldura era de plata.
Pero el lado norte había también cortinas de 100 codos. Sus columnas eran 20 y 20, sus basas de bronce. Los capiteles de la columna y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 50 codos. Sus columnas eran 10 y 10 sus basas. Los capiteles de la columna y su moldura eran de plata. Por el lado oriental había cortinas de 50 codos. A un lado había cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 bases. Por el otro lado, a uno y a otro lado de la puerta del atrio, había cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce. Los capiteles de la columna y su moldura eran de plata. También las cubiertas de su cabeza eran de plata, y todas las columnas del atrio tenían moldura de plata. La cortina de la entrada del atrio era obra del recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tenía 20 codos de largo y su ancho, o sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata. Las cubiertas de sus capiteles y sus molduras eran de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio que lo rodeaban eran de bronce. Muchísimas gracias, Maru. Un poquito larga la Nena. lectura, pero acá qué es lo que nos dice. O sea, ustedes tienen que tomar nota para que ustedes sepan dónde está las medidas del santuario de la parte exterior. Por eso, digamos, esto es un estudio, ¿sí? En el estudio tenemos que estudiar, no queda otra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá que esto estaba hecho con columnas, con basas que eran de bronce, con capiteles, molduras que eran de plata, ¿sí? O sea, todas las indicaciones que Dios le había hecho. Y nos dice las medidas, nos dice que eran de 100 codos de longitud, ahí digamos está en el Power que son unos 45 metros, ¿sí? Más o menos, digamos, ese era el largo, digamos, de lo que sería el santuario, y unos 22 metros más o menos de lo que sería el ancho, ¿sí? Pero ahora nosotros nos vamos a detener en el versículo 16, que es lo que nos dice más o menos los colores generales, ¿sí? En el versículo 16 del Éxodo capítulo 38 dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, y acá nombra los colores. Primero de azul dice, luego púrpura, luego carmesí y luego lino torcido, ¿sí? De obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas, ¿sí? Entonces nosotros retrocedemos un poquito y ahí está más o menos lo que sería lo que Dios le había indicado. Estamos hablando del cortinado externo, ¿sí? Que, digamos, circunscribe lo que sería el atrio del santuario, es decir, el patio, la parte de afuera, y tenemos la puerta de entrada. Entonces ahí ustedes tienen que en la puerta de entrada, ahí digamos en el dibujo, tiene 4 colores, ¿sí? Están los 4 colores. Bueno, vamos a ver qué significan estos 4 colores, ¿sí? Vamos al color azul y vamos a buscar en el libro de Números, el capítulo 15, versículo 37 hasta el 41-40 lo podemos leer. Laura, ¿te animas a leerlo? Números capítulo 15, versículo 37 al 40. Bueno, leo. Dale, por favor.
Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Muchísimas gracias, Laura. Entonces acá nosotros tenemos el significado del primer color, ¿sí? El color azul. Y en los versículos es muy claro qué es lo que significaba el color azul, ¿sí? Entonces dice en el versículo, luego del versículo 38 en que les dice que pongan un cordón azul, y acá va el significado de lo que es el cordón azul. En el versículo 39 dice, esas franjas os servirán para que al verlas os acordéis de todos los mandamientos del Señor, y los cumpláis y no sigáis los caprichos de vuestro corazón y vuestros ojos que os lleven a prostituirnos. Vaya, ¿qué le pasaría si hoy en día vienen tantas iglesias que hay, ¿no? Hay tantas iglesias, hay tantas religiones, pero en la palabra de Dios hay una sola, ¿sí? Hay una sola religión, hay una sola verdad. Que rechazan la ley de Dios, ¿sí? Sin embargo, acá, en el santuario, que es ya lo más profundo, lo más fuerte que tiene, que Dios nos ha entregado, dice que tenían que tener, poner cordones azules en sus vestidos, ¿sí? Para que recuerden la ley de Dios, ¿sí? Entonces, ante esto nosotros no tenemos más nada, que hablar. Todas esas religiones que no aceptan la ley del Señor, ante el santuario quedan prácticamente mudas, tienen que quedarse mudas porque el Señor reafirma acá su ley por medio de un color para que ellos recuerden. Entonces, ¿qué es lo que significaba esto? Entonces, nosotros nos ponemos con la mente, con la cabeza, como si fuéramos, nos imaginamos como si fuéramos nosotros los israelitas de ese tiempo, ¿sí? Los israelitas de ese tiempo. Bienvenido, Jorge. Nosotros nos imaginamos con la cabeza de ellos que somos los israelitas de ese tiempo y nos trasladamos a ese momento, ¿sí? Y tenemos que ir ante el santuario. Y en el santuario, en la puerta de entrada, voy a retroceder un poquito, nos topamos con esta puerta de entrada, ¿sí? Que tiene el color azul. Entonces, el israelita, el judío, ¿qué es lo que sabía? Ah, no, este es un lugar que representa, este color representa los mandamientos de Dios. Yo estoy por entrar a un lugar que está en los colores los mandamientos de Dios, ¿sí? Eso es lo que representa el azul, representa la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios, nosotros, la línea, que yo enseño, quiero que ustedes siempre les quede bien en claro. Yo lo estoy enseñando desde los estudios bíblicos básicos y ahora esto es más profundo, también tiene que quedar esto bien comprendido. Ya sabemos que el azul representa los mandamientos de Dios, ¿sí? A la ley de Dios. Y ahora la ley representa a la justicia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de justicia en la palabra de Dios, estamos hablando de la ley, ¿sí? Ley y justicia es lo mismo. Ley y justicia es lo mismo. ¿Cómo lo corroboramos esto? Con dos textos bíblicos. Salmo 119, 172. Maru, por favor, Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia.
Muy bien, ahí está, ahí lo dice. Y ahora vamos a ir a Isaías 57, 51:7. Isaías 51:7. Vamos a leer Isaías 51:7. ¿Qué es lo que dice Isaías 51:7? Oídme lo que conocéis, justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por tus ultrajes. Dios le está hablando a su pueblo. Ahora, qué privilegio que nosotros tenemos, ¿no? Porque el pueblo que conoce justicia, es decir, el pueblo que conoce la ley, somos nosotros. O sea, nosotros conocemos la ley de Dios, no es por jactarnos, ¿no? Pero Dios nos ha confiado el conocimiento de la justicia, ¿sí? Dice el Salmo 119, 172, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Y Isaías 57, 51:7 dice, oídme los que conocéis justicia, ¿sí? Entonces, el verdadero pueblo de Dios conoce la justicia de Dios. ¿Qué es lo que es la justicia de Dios? Su ley. Entonces, cuando yo me acerco hacia la puerta del santuario, ¿a quién me encuentro? Me encuentro el color de la ley, el color azul, que es el color de la ley de Dios, es el color de la justicia, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que representa el color azul? La ley. Muy bien, entonces que quede bien claro, el azul representa la ley y la ley representa la justicia. Entonces yo voy hasta el santuario y me encuentro con el color azul. Entonces acá, en el color azul, yo entro en un ámbito donde Dios es el que que representa la justicia, ¿sí? Representa el lugar donde yo estoy por entrar, que es un lugar de Dios, está el color azul donde representa la justicia, la ley de Dios. Vamos con el otro color. Decía que era azul, luego decía que era, bueno, no importa el orden, pero vamos con el color rojo o carmesí, ¿sí? El color rojo o carmesí en el santuario, o sea, yo iba hacia la puerta del santuario y me encuentro con el color azul y también me encuentro con el color rojo o carmesí. Entonces, ¿qué significa el color rojo o carmesí? Vamos a buscar Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muy bien, muchas gracias, Maru. Entonces, acá el color rojo o carmesí tiene un doble significado. Por una parte, en Isaías 1:18, nos dice que si nuestros pecados, o sea, y Dios lo identifica con un color, si nuestros pecados fueran como la grana es un color rojo, ¿sí? Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, ahí está el color carmesí, el rojo ese bien fuerte, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Está diciendo el poder que Él tiene. Es un poder tan pero tan grande que no importa cuán grande sea nuestro pecado, si nosotros le creemos a Él, Él va a dejar blanco, ¿sí? Va a dejar blanco como la nieve, blanco como la blanca lana, ¿sí? Muy bien, ese es uno de los significados del color rojo carmesí. Ahora vamos con el otro significado, ¿sí? Que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Laura, por favor. Estamos con Eugenia y con Maru y con Laura. Mateo 26, 27 y 28. Bien. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo,
bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Muy bien, entonces acá nuestro Señor nos dice que Él toma la copa, este ha sido en la Santa Cena, y le dice, este es mi cuerpo. Toma la copa, le dio gracias y la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre. ¿Qué color es la sangre? ¿Qué color es la sangre? Y es rojo, ¿sí? Este es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Entonces nosotros acá tenemos que la sangre simboliza a la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, por un lado representa el pecado, pero otra parte representa a esa sangre que ha sido derramada por nosotros. El rojo es sinónimo, digamos, del color de la sangre, ¿no? Entonces, acá la sangre también representa a la misericordia, representa el pecado y representa a la misericordia. Es decir, el color rojo tiene un doble significado, pero el significado más primordial es la misericordia, y eso lo vamos a ver en el siguiente color. Vamos a pasar entonces al siguiente color, que es el color púrpura, ¿sí? Tenemos azul, que representa la ley, la justicia de Dios. Tenemos el color rojo, que representa el pecado y representa la misericordia de Dios. Y ahora vamos al color púrpura, ¿sí? Y acá yo les quiero leer, esto lo tomé del internet, digamos, de Wikipedia, ¿sí? En donde nosotros ponemos púrpura y nos sale esto, ¿sí? Nos confirma esto, dice, púrpura es el color o coloraciones que se encuentran al mezclar el rojo y el azul, o más específicamente es un color magenta oscuro que se encuentra entre el violeta y el carmesí, ¿sí? Pero nos topamos con esto, que para que nosotros, esto siempre nosotros es lo primero que nos enseñan cuando nosotros, digamos, vamos a los primeros grados en el jardín y utilizamos las témperas y tenemos que hacer colores, ¿sí? Y nosotros sabemos, digamos, que el rojo y el azul nos dan otro color, que es el púrpura, ¿sí? Entonces eso siempre lo sabemos. Ahora lo confirmamos, digamos, con internet, con Wikipedia, en donde dice que el color rojo, al mezclar el rojo y el azul, se hace el púrpura, ¿sí? O magenta, digamos, que es entre el violeta y el carmesí. Tiene varios nombres, pero es el color púrpura, es prácticamente el mismo. Muy bien, nosotros sabemos el significado del color azul. ¿Qué es lo que significaba el color azul? Significaba la ley de Dios, la justicia de Dios. El color rojo significa, por una parte, el pecado, pero más primariamente significa la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una mezcla de azul y rojo, una mezcla de justicia y misericordia, eso es lo que significa. Entonces, cuando yo voy ante la puerta del santuario, me encuentro con el color azul, que es la justicia, me encuentro con el color rojo, que es la misericordia, y me encuentro con el color púrpura, que es una mezcla de justicia y de misericordia, una mezcla de azul y rojo. Vamos a confirmarlo en Salmos 85:10. Eugenia, Salmos 85:10. ¿Qué es lo que dice Salmos 85:10? Sí, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces ahí tenemos en Salmo 85:10, dice que la misericordia, que está representada por el rojo, ¿sí?, y la verdad se encontraron. La justicia, que está representada por el azul, es decir, la ley de Dios, y la paz se besaron, ¿sí? Entonces, el color púrpura significa la mezcla de justicia y misericordia, y eso es lo que Dios nos ofrece. A mí me ha impactado mucho
cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz y dice en los escritos de El deseado de toda la gente, el libro escrito por Elena de White, en donde dice que la justicia se ha levantado de su trono real y vino hasta el lugar donde estaba Cristo moribundo, ¿sí? Y cuando Cristo murió, dice que la justicia dijo, basta, es suficiente. Es decir, que la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo ha satisfecho las demandas de la justicia. Las demandas de la justicia son demanda la sangre del pecador, ¿sí? El lugar que nosotros teníamos que pagar, ese lugar que la justicia nos demanda, vos tenés que morir, ustedes tienen que morir, porque han pecado. Adán tiene que morir, ¿sí? Tienen que morir, tienen que pagar lo que ha sido quebrantado, ha sido quebrantada la ley, ¿sí? Entonces, la justicia, al ver la sangre de Cristo, dijo, basta, es suficiente. Entonces, la justicia ha quedado satisfecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha pagado lo que nosotros tenemos que pagar o teníamos que pagar. Entonces, el color púrpura representa eso, la mezcla de la justicia y la misericordia en los colores del santuario. Vamos entonces a pasar al último color, ¿sí? Vamos a pasar al color lino, el lino torcido. El lino torcido, y acá yo le pongo un pañuelo que está hecho en lino, ¿sí? Que es blanco, y eso es lo que significa lino. El lino viene de la misma palabra, significa blanquecino, eso es lo que significa blanquecino, y tiende, digamos, a cada vez ser más blanco con los lavados, ¿sí? Porque el lino, digamos, la fibra esta, a la verdad, es un color así rubio, amarillento, pero digamos, ya los tejedores que tienen esa arte de poder tejer, hilar, entonces luego de lavarlo, de purificarlo, empieza a emblanquecerse, ¿sí? Eso es lo que es el lino. Entonces acá, digamos, también sacado de Wikipedia, de internet, dice, la fibra preparada para hilar según su procedencia y clases de enriado, tiene un color blanquecino, dice, rubio, tostado o gris, claro, acerado. El lino, al igual que el algodón, se compone principalmente de celulosa. Es capaz de absorber hasta un 20% de agua sin que por ello llegue a adquirir un tacto húmedo. La resistencia a la rotura de la fibra de lino es casi doble que la del algodón, o sea que es un mejor material el lino. En fibras de primera clase es aún más elevada la resistencia a la rotura, es decir, que es buena, digamos, lo que es la tela de lino. Es característica de los tejidos de lino cierta sensación de frescura que se explica fácilmente teniendo en cuenta que esta fibra es buena conductora de calor, ¿sí? Tal circunstancia hace que el lino sea especialmente indicado para ropas veraniegas. Son las particularidades de lo que es la tela esta del lino, ¿no? Entonces, de esto estaba cubierto toda la parte externa de lo que sería el santuario. Es uno de los colores del santuario y es uno de los colores que también está bien identificado en la palabra de Dios. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8. Ahí nos dice qué es lo que es, qué significa el lino. Este color blanquecino, blanco, ¿qué es lo que significa? Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 8. Maru, por favor. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Muchísimas gracias. Entonces el texto acá es bien clarito. O sea, miren ustedes, ¿no? Cómo estudiando el santuario nosotros encontramos la comprensión correcta acá en el libro de Apocalipsis. Por eso es muy importante el estudio del santuario, porque nos va a dar una mejor comprensión de lo que es el libro de Apocalipsis. Y acá en Apocalipsis dice, en el versículo 8 de Apocalipsis 19, nos dice, y a ella se le concedió, es decir, a la esposa, que se vista, la esposa que significa la iglesia, en Apocalipsis la esposa representa a la iglesia, ¿no? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y acá nos interpreta la Biblia qué es lo que es el lino fino, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿sí? Eso es lo que representa el lino, ¿sí? El color blanquecino representa las acciones justas, ¿sí? Pero vamos a comprender un poquito más, porque la verdad que si tuviéramos que dedicarnos a estudiar las ropas, el vestido, en lo que sería, digamos, toda la Biblia, digamos, sería para más o menos un tema, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir en esta oportunidad dos textos más. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10, y luego el versículo 13 y 14. Laura, por favor, Apocalipsis capítulo 7, versículo del 9 al 10. Apocalipsis capítulo 7, versículo del 9 al 10. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Muchas gracias, Laura. Entonces acá nosotros tenemos la visión, ¿sí?, de una gran multitud. Esta es una gran multitud. Estos son los redimidos, ¿sí? Ya el profeta lo ve redimidos, una gran multitud. De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso, digamos, nos da la garantía, digamos, que va a haber salvos de todo el mundo, ¿sí? Y dice que esta multitud ninguno podía contar. No podía contar, nadie podía contar, ninguno dice podía contar cuántos eran, ¿sí? Y dice que estaban ante el trono de Dios y en presencia del Cordero, es decir, en presencia de Cristo. Y estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en su mano. Vestidos de ropas blancas. Entonces ellos, bueno, alaban a Cristo, alaban a Dios. La salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, es decir, a Cristo. Ahora, en el versículo 13 y 14, Eugenia nos da más detalles de esta escena. Apocalipsis 7, ahora el 13 y el 14. Entonces, uno de los ancianos haciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Muy bien. Entonces acá continúa dando más detalles de esta gran multitud que estaba vestida de ropas blancas, ¿sí? Y entonces uno de los ancianos, digamos, que estaban en el cielo, le pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿sí?, que las ropas blancas representan las acciones justas de los santos, como dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Le pregunta a Juan, ¿sí?, que él estaba viendo la visión.
Pero claro, Juan no sabía. Entonces él le responde, yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Y entonces el anciano, acá en la visión, le dice, estos son los que han venido de la gran tribulación. Es decir, ¿cuál es la gran tribulación? Tenemos dos tribulaciones. Tenemos la tribulación que ha sido en la Edad Media, donde muchos hijos de Dios murieron, fueron mártires, ¿sí? Esa ha sido la primera tribulación. Y nosotros vamos a tener una última tribulación que se llama la gran tribulación, en donde no va a haber comparación de lo que van a sufrir los siervos de Cristo. Entonces esto va a ser la gran tribulación. Y el anciano le dice, estos son los que han venido de la gran tribulación, es decir, de la última tribulación que va a haber en este mundo. Y dice, han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. La verdad que a mí me desespero por hablar, porque acá hay dos temas en lo que sería el versículo 14. Acá está el tema de la justificación por la fe, que sería el perdón, y está la santificación por la fe. Explico brevemente, porque ya estamos terminando. Cuando dice que ellos han lavado sus ropas a aquellos que son perdonados, Dios le entrega los vestidos blancos, una vestidura blanca, ¿sí? Obviamente imaginaria para nosotros, pero para el Señor no, en donde son perdonados, limpiados todos nuestros pecados, ¿sí? Eso es justificación por la fe, eso es el perdón. Justificación por la fe y perdón es lo mismo. Entonces, pero dice acá un detalle, que ellos, dice, emblanquecieron sus ropas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, una vez que somos perdonados y comenzamos la nueva vida en Cristo, entramos en un proceso de lo que sería santificación. Y la santificación es por la fe, ¿sí? Siempre es por la fe. Siempre es por la fe, o sea, santificación por la fe. Santo significa apartado, apartado del mal. Entonces, mediante la sangre del Cordero, nosotros podemos ir venciendo cada defecto de carácter que nosotros tengamos. Y esto ya es algo más específico con respecto a la preparación de la segunda venida, ¿sí? Es decir, que nosotros estamos cargados, somos perdonados, ¿sí? Tenemos nuestros vestidos blancos, pero nuestros defectos de carácter nosotros tenemos que ir corrigiéndolos y tenemos que ir apartándonos de los errores que nosotros tenemos, que cargamos, digamos, que tenemos como características, ¿sí? Entonces eso se llama el proceso de santificación. ¿Y cómo consiguieron estos que están vestidos de ropas blancas y emblanquecieron sus vestiduras? Mediante la fe en la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Tenemos para hablar mucho más de los vestidos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje de la Odisea, que hay muchos, digamos, que piensan que no, la Odisea es así y así tiene que quedarse. No, están totalmente equivocados, porque el Señor nos dice que nosotros tenemos que vestirnos con las vestiduras blancas, que representan la vestidura de justicia, la justicia de Cristo, la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio nos proporciona el poder para que nosotros podamos cambiar nuestras vidas, ¿sí? El poder para que nosotros podamos corregir y podamos vencer todo defecto de carácter. Mis queridas hermanas, mis queridos amigos, muy agradecidos. Hemos llegado al final de este estudio de lo que sería los colores del santuario, ¿sí? Entonces ya nos va quedando más claro que cuando nosotros vamos al santuario nos topamos con una puerta. Esa puerta representa a Cristo Jesús, ¿sí? Que es el camino, la verdad y la vida, que es la puerta de las ovejas. Pero ante esa puerta tiene colores. Esos colores son el azul, que representa la justicia de Cristo.
El color es el azul, que representa la justicia de Cristo, la ley, ¿sí? Tenemos el color rojo, que representa la misericordia de Dios, esa sangre vertida en la cruz que ha sido derramada por cada uno de nosotros. Tenemos el color púrpura, que representa la mezcla de justicia con misericordia, mezcla de azul con rojo. Y tenemos el color blanco, que es el lino fino, resplandeciente, como dice Apocalipsis, que es la vestidura que se le da a cada hijo de Dios que cree que Dios lo ha perdonado, ¿sí? Que cree que Dios ha perdonado todos sus pecados y que ahora comienza una nueva vida en un proceso de santificación por la fe. Y en ese proceso de santificación por la fe, Dios nos da el poder para vencer todo tipo de mal, todo tipo de defecto de carácter. Yo quiero orar, hermanos, para ir terminando, muy agradecido por su compañía, por habernos acompañado y bueno, en esta nueva entrega que tenemos en el estudio del santuario. Espero que haya sido útil estos temas, ¿sí? Y vamos a seguir teniendo más conocimiento con respecto al santuario. Vamos a orar, ¿sí? Padre eterno, Señor, te damos gracias porque una vez más nos has permitido poder compartir, Señor, el conocimiento de los colores del santuario, Señor. Cuán importantes son tu ley, ¿sí? Ante las multitudes, Señor, de religiones, tu ley es magnificada, Señor, no tan solo en el color azul, que es el color del santuario, sino también en el arca del pacto, Señor, que contenía tu ley, ¿sí? Que está vigente. Padre Santo, te ruego que todos aquellos que escuchen estos temas puedan reflexionar con respecto a tu justicia, con respecto a tu ley. También agradecido, Señor, por ese color rojo, que es el color de la misericordia. Esa misericordia que tú tuviste, Señor, al derramar tu sangre en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque en tu reino es una mezcla de justicia y misericordia, el color púrpura. Y finalmente te damos gracias, Señor, porque tú nos vistes de ese vestido blanco, Señor, de lino resplandeciente, que representa a tu amor, Señor, a los vestidos de justicia que tú nos entregas. Y también podemos perfeccionar en tu sangre, Señor, por la fe en tu sangre, nuestros caracteres y ser puros, Señor, como tú lo eras. Bendiga a mis hermanas, Señor, y bendiga a todos aquellos que están escuchando estos temas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Maru, como siempre, Eugenia. Muchas gracias, Laura, sí, por tu gran participación. Y Gaby, bueno, que estaba un poquito con el tema de internet. Muchas gracias también por tu compañía. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar, Maru, Eugenia, nosotros? Para este estudio, todos los viernes a las 22 horas. Exactamente, sí. Y los otros. La fe de Jesús, Sí. los martes, los jueves a las 22 horas y el día domingo a las 21 horas. Muy bien. Síganos acompañando para que sigamos conociendo más del amor de Dios y más de la palabra de Dios. Que tengan Amén. buenas noches y Dios les bendiga. Dios los bendiga. Gracias a todos, Nos estamos hermanos. viendo. Dios los bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Nos estamos viendo.